Renata Lugo, que es subjefa del servicio de oncohematología de ese hospital. ¿Cómo va, Renata? Buenas tardes. Hola, ¿Todo buenas bien? tardes. Bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, por favor. A ver, podríamos comenzar hablando sobre, para aquellos que desconocen, ¿no?, de qué se trata, desarmando también tal vez la palabra oncohematología. ¿A qué hace referencia? Bueno, en realidad, como les contaba anteriormente, hemato-oncología es la especialidad dentro de la pediatría. Uno, para ser hemato-oncólogo, hace primero hace la carrera de medicina, después pediatría, y después la hemato-oncología, que abarca todos los tipos de tumores en los niños y la patología benigna de la sangre también. Hemato hace referencia a lo que es la sangre, y oncología a todo lo que es tumor. Dentro de los tumores, por ahí se habla de tumores líquidos, como se conocían antes, a las leucemias, que son uno de los cánceres más frecuentes en los niños, y otros tumores sólidos como linfomas, tumores del sistema nervioso, tumores de hueso. Los sólidos son, me decías, más infrecuentes. Son más infrecuentes. En, sí, en los pacientes pediátricos. Sí, ¿no? La principal causa de tumores en los niños son la leucemia a la cabeza, con un 40% de los casos, seguido de los tumores del sistema nervioso central en un 30% más o menos. Y después todo el resto, y en tercer lugar los linfomas, y todo el resto de la patología maligna con mucho menos frecuencia. ¿Sí? Tenemos que aclarar que son patologías muy raras en los niños. ¿Sí? Es poco común que uno conozca a alguien que haya tenido un cáncer en niños. ¿Sí? Por lo tanto, es poco lo que se conoce. ¿Sí? Para el público en general me refiero. Aproximadamente en Argentina hay entre 450 y 470 casos al año. ¿De los cuales qué porcentaje? Bueno, más o menos nosotros acá en Paraná, yo trabajo en el Hospital San Roque y en el medio privado, y el Hospital San Roque es el único centro de derivación pública de la provincia para atender estas patologías. Por lo tanto, se atiende casi el 80 al 90% de la población de Entre Ríos. Más o menos estamos hablando de entre de 45 o 50 pacientes al año entre 0 y 15 años. Si lo vemos en números, son pocos para la población. Se estima que... No, o sea, en la Argentina contamos con un registro de esto, que es el Registro Oncopediátrico Argentino, que depende del Instituto Nacional del Cáncer, que tiene una cobertura más o menos del 90% de la población argentina, o sea que es un buen registro, y esto nos da esta estadística. Porque una de las primeras preguntas es si viene aumentando esto en los años, digamos. En los últimos 10 años la estadística se ha mantenido estable, o sea, el número de casos por año más o menos es lo mismo. Hemos tenido por ahí un poquito de aumento los 2 años de pandemia, pero sobre todo en relación a derivación de pacientes, porque con la pandemia los pacientes que... todo lo que es costa de Uruguay, muchas veces les queda más accesible irse directo a Buenos Aires, entonces en pandemia venían todos para acá. Claro. Bueno, y en el hospital tenemos una sala propia, que es la sala de oncohematología, donde contamos con 11 camas de internación solo para estos niños, un hospital de día, eso es como... bueno, ustedes párenme cualquier cosa, porque yo sigo hablando. No. Es una sala donde los pacientes pueden venir durante el día a hacer su tratamiento oncológico e irse a su casa, ¿sí? Los que son de acá o los que son tratamientos cortitos. Y un consultorio donde atendemos demanda no solo de patología maligna, sino también de patología benigna, anemia, otras células de la sangre baja. Contamos con un equipo multidisciplinario, obviamente. El jefe de la sala es el doctor Negri Aranguren, y somos 3 los hematólogos que trabajamos, el doctor Negri, el doctor Sakamoto y yo. Y después tenemos 2 pediatras en la sala, que se encargan de todo el sostén clínico de los pacientes, terapista ocupacional que trabaja con los chicos, y un equipo de psicólogos y acompañantes desde parte del sistema de cuidados paliativos que ingresan a trabajar desde el día 1 con los niños. Un poco de, también previo a la nota, charlábamos con Araceli, esto de la importancia de la humanización de las prácticas, ¿no? Así es, sí. Ya La contención. que estás describiendo, exactamente. Bueno, digamos, el trabajo interdisciplinario. De más está aclarar que, digamos, para dedicarnos a esto, humanización tenemos, digamos, claro, y el trabajo es multidisciplinario. Tiene que ser así, digamos. Si no entre todos los profesionales de la salud. La verdad que son chicos que pasan mucho tiempo con nosotros,
porque son internaciones prolongadas, la mayoría son del interior, algunos son de acá. Pero ¿Hay regiones de las cuales sean mayormente? En general se relaciona con la población. Paraná, secundario Concordia, digamos, por tamaño poblacional, el lugar donde más casos hay. No hay un lugar donde tengamos más incidencia, y de hecho eso es lo que se analiza en el Instituto Nacional del Cáncer, ver si hay algo que genere que haya más incidencia o no, y eso no está demostrado. Bien. Y más allá de lo que es por ahí el trabajo con los pacientes, sí. ¿Cómo es la relación con sus familias también, no? Sí. También hay que comprender, digamos, que estamos ante una siempre situación... con los chicos el trabajo no es no es solo con los chicos, claro, sino que es con una familia entera, ¿sí? Integrado, donde sobre todo nos situamos en un paciente que 2 días previos estaba jugando en su casa, yendo a la escuela, estando con sus amigos, y de un día para otro pasa a estar en una sala de un hospital. ¿Sí? Se trata de tratar de mantener en la manera de lo posible todo lo que se pueda acercarse a la realidad. Obviamente que para el chico es un cambio drástico y para la familia también, pero una vez que están ahí, dentro de todos los chicos la pasan bien en cuanto a las emociones, ¿sí? O sea, se trata de tener acompañantes que jueguen, de hacerles pasar el día de la mejor manera posible. Renata, marcabas fuera del aire que hace 4 años estás en el servicio de allí del San Roque. Sí. ¿Qué transformaciones o evoluciones has notado también hablando de este trabajo interdisciplinario que cada vez se va reforzando y se va fortaleciendo? Pero ¿cuáles por ahí son, desde tu experiencia en estos 4 años, lo que podés evidenciar? Obviamente hemos crecido todos, digamos, y de mi parte, digamos, al hacer la especialidad pediátrica, los tumores sólidos antes por ahí no se trataban acá, y ahora desde mi llegada tratamos de incorporar el tratamiento. Obviamente que al ser tumores más raros, hay algunas patologías que requieren sí o sí la derivación a Buenos Aires, por cuestión, por ejemplo, los tumores del sistema nervioso central, de neurocirugías. Entonces, lo que intentamos hacer es por ahí el diagnóstico inicial en un lugar donde haya más experiencia, solamente por el número de casos. La urgencia se puede tratar acá, y después lo devuelven para continuar el tratamiento cerca de su casa. Bien. Trabajamos en conjunto con el Hospital Garrahan, con el Hospital Gutiérrez, ¿sí? Formamos parte de grupos cooperativos de trabajo donde hacemos ateneos multidisciplinarios 2 veces por semana, donde presentamos los casos clínicos de los pacientes que tenemos acá. Es un trabajo bastante completo, digamos. Es complejo, es completo, se viene trabajando muy bien. ¿Te imaginas un país, ya te saco un poco del estrictamente de este tema en particular? Sin salud pública. Interesa, claro. Me interesa especialmente una opinión sobre eso, porque la verdad que estamos en tiempos en los que me parece que estamos siendo interpelados en un montón de cuestiones. Digo, la pregunta es, ¿te imaginás un país a futuro sin, digamos, o con el acceso restringido a la salud pública por parte del gran porcentaje de la población? Cualquier trabajador de la salud, y sobre todo los que trabajamos en salud pública, sabemos de los beneficios de la misma y no vamos a estar jamás en contra de esto, digamos. Hablamos de equidad, accesibilidad. Nosotros, digamos, formamos parte de grupos, por ejemplo, latinoamericanos, donde nos cuentan para otras patologías, por ejemplo, en países vecinos, donde el acceso es hasta los 5 años, hasta los 7 años por cuestiones económicas, y eso no entra en la mente de nadie, digamos, y sobre todo de alguien que vela por los derechos de los chicos y por el bienestar, digamos, más que nosotros que estamos todo el día buscando el beneficio de los niños, digamos, ¿sí? Y no solo de los niños, porque si lo pensamos más, no es porque cumpla 18 años, los beneficios deben ser para todos, digamos. La salud pública es algo excelente, esencial y excelente que tenemos en el país. A partir de esto, por ahí, para hacer una acotación, digamos, en el país ya se legisló la ley de oncopediatría, que vela por todos los derechos de estos pacientes, que son pocos. Entre Ríos todavía no se adhirió, estamos en vías de que se adhiera y vamos bien, pero bueno, para el datito de color falta. Bien. Alguna cosita pendiente entonces a tener en cuenta. Tal cual, sí. Lo que es fondos y los aportes que se redireccionan a los hospitales siempre son importantes, también para la infraestructura y para lo que es equipamiento. En el caso de ustedes, desde el servicio o quizás con otros servicios con los que articulan el trabajo y la labor diaria, ¿han recibido allí en el hospital algún equipamiento que para vos haya sido fundamental? La verdad que yo no puedo hablar de faltas porque no tenemos, o sea, lo que nosotros necesitamos lo tenemos. Bien. Yo vengo de trabajar en Buenos Aires,
donde estuve casi 9 años y donde por ahí hay más difícil accesibilidad a ciertas cosas que acá, ¿sí? Al ser una población más chica, por ahí en ese sentido estamos más sensibilizados todos, digamos, ¿sí? Entonces la atención es más personalizada, es así. Sí. Y no tenemos falta de algo, de acceso a algo. Los pacientes tienen todo y de hecho muchas veces mejor en el hospital público que en las instituciones privadas. ¿Vos tenés idea qué costo tendría un tratamiento oncológico pediátrico en una institución privada? No, porque es mucho, digamos, el costo es mucho, obviamente, empezando por la medicación, que son medicaciones caras, ¿sí? Claro. Las internaciones prolongadas, el acceso a múltiples profesionales de salud a cualquier hora, son patologías que al ser patologías complicadas requieren de intervenciones a veces intensivas, de terapia intensiva, de procedimientos invasivos, no se puede hacer un cálculo así, pero sí sabemos. Y la verdad que el médico es poco economista. Claro. Así que menos para el tema de los números, por ahí no está muy en tema, pero digo, sí, de plano, destrozaría la economía de cualquier familia. No, es insostenible si no es con ayuda de salud pública, porque de hecho los pacientes que son o sea, de medio privado, no hay nadie que se atienda en forma particular estas patologías, son mutualizados. Exacto. ¿Sí? O sea que no. Bien. Bueno, muchísimas gracias por la presencia, por contarnos un poco también cómo trabajan. Bueno, lo más importante por ahí para decir es que los chicos se curan, digamos, porque por ahí uno escucha, obviamente que es un golpe durísimo para una familia escuchar estos diagnósticos, pero la supervivencia de los niños está entre un 70 y un 80%. ¿Sí? Siempre apuntamos a que sea superior. ¿Ayuda una mentalidad por ahí positiva? Vos de lo que has visto. Sí, obvio que sí. Claro, ser optimista, positivo. Sí, no es lo mismo como afronta un tratamiento un niño que está alegre, con una familia continente, que alguien que está solo y triste, por decirlo. Y los resultados también se ven en ese aspecto. Bueno. Como subjefa del servicio... No soy subjefa yo, por las dudas. Atención, no sé qué puso. Bueno, pero bueno, soy miembro del equipo médico. Bien. Sí, así que... ya te ascendimos. Ya te ascendimos. Bueno. Claro. Gastón Buizo la ascendió. Que como parte del equipo, como miembro, que por ahí les gustaría reforzar aún más, que quedaría por ahí como equipo, a meta, ¿no? A futuro. Uno siempre se propone mejorar en todo, digamos, ¿sí? Siempre uno tiene errores en las prácticas cotidianas, como cualquier profesión, y trabajamos en conjunto para que cada vez sean menos, ¿sí? En todos lados, no es que pasa acá. Entonces siempre mejorar los números de resultados, digamos, ¿sí? Bien. Y eso se basa en el trabajo en equipo, ¿sí? En poder apoyarnos en todo. Los enfermeros son parte fundamental en nuestro día a día, digamos, claro, y son los que están las 24 horas con los pacientes, nuestra intervención es más corta, ¿sí? Se hacen familia los enfermeros con los niños. La pandemia no debe haber sido ninguna situación fácil. No. Justo entraste ahí Justo, sí, porque me tocó la pandemia, vivir toda la pandemia y trabajar toda la pandemia, así que... con todos los protocolos. Por suerte nunca se dejó de trabajar, ¿sí? Y te digo que fue el año que de estos últimos casi 5 años fue el año que más pacientes tuvimos, por esto mismo de que les contaba anteriormente que los pacientes no se derivaron. O sea, muchos que se iban a Buenos Aires venían directamente acá y bueno, eran todas las derivaciones estaban limitadas con todo el tema del COVID cuando fue el inicio, digamos. Así que, es un lugar donde se trabaja muy bien, la verdad. Muy bien, gracias, ahí está entonces la doctora Renata Dugo, parte del equipo del servicio de hemato-oncología del Hospital Materno Infantil San Roque. Muchísimas gracias, un placer haberte tenido acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación y para poder difundir esto que por ahí nadie no se conoce mucho y que nos viene bien la difusión. Y otro datito de color, la donación de sangre, ¿sí? Siempre nuestros pacientes necesitan siempre donación de hemoderivados, ¿sí? Y eso es voluntad propia. ¿Cómo hacemos? Ir a dirigirse al servicio de hemoterapia del Hospital San Roque, en primer piso. Cualquier grupo y factor, en horas de la mañana. Indistintamente, grupo y factor, no necesitan estar en ayunas, a la mañana, o si no, ahí por redes figuran los números si es fuera de horario, además, pero siempre viene bien porque
los pacientes necesitan eso cotidianamente y eso no se lo podemos dar si no somos nosotros, digamos. Cuando te preguntaba justo por los fondos y por las inversiones que se realizan en equipamiento, el Hospital San Roque recibió en su momento un equipo de plasmaféresis eso que hizo un cambio rotundo porque de ahí se pudo evitar que los pacientes fueran hasta el Garrahan. Fue un antes y un después. No, obviamente el equipo de plasmaféresis es una adquisición enorme, digamos, porque implica que uno pueda hacer de una donación, fraccionar una misma donación de una persona y nos sirven, imagínense que los volúmenes con los que nosotros transfundimos a los chicos son muy poquitos, o sea que nos hace rendir muchísimo la donación, ¿sí? Que antes si no era una donación una persona. Bien. ¿Y hoy con este equipo? Sí, aparte no solo se usa para las donaciones de sangre, sino que se usa para terapéutica también, entonces hay patologías de la sangre que la plasmaféresis lo que hace es como limpiar la sangre, por decirlo en forma más simple, y también se usa para eso en estas patologías, o sea que fue una gran adquisición. Así es. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Bien. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Un placer. Bueno, algo adelantamos. Así es.